¿Cómo está? Continuando con nuestros videos, vamos a tocar Caín y Abel. Bueno, nos estamos preparando para eventos un poco más, tristes. Ya vimos este evento de Adán y Eva en el huerto, cuando Dios los echó. Ellos tenían que trabajar, ya no era como estar en el huerto. Ahora ellos tenían que sobrevivir en medio de mucha, se puede decir, maldición. Ahora, Adán y Eva tuvieron su familia, tuvieron hijos, y sabemos lo que le costó a Eva tener hijos, el dolor, el sufrimiento, y a Adán el trabajar para sostener a su familia fuertemente. Y bueno, siguió la vida. Adán y Eva tuvieron hijos, y vamos a ver en esta oportunidad la historia de Caín y Abel. Y realmente este momento es consecuencia del pecado de Adán y Eva. Vamos a ver qué aconteció, ¿sí? Génesis capítulo 4 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Sí? El primer hijo fue Caín, fue labrador de la tierra, y Abel fue pastor de ovejas. Dos hijos que nacieron, al igual que nosotros, fuera del huerto, en pecado. Nacieron apartados del Señor, apartados de Dios. Y ahora vamos a ver qué acontece. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué pasó? Caín era labrador de la tierra y llevó su ofrenda a Dios. Se quiso acercar a Dios de los frutos de la tierra, lo mejor. Probablemente Caín era el mejor agricultor, y en ese entonces pues todavía era mejor todavía la cosecha que hoy. O sea, la agricultura era diferente, y eso lo vamos a ver en episodios más adelante. Dice: y Abel trajo, versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Abel trajo de los primogénitos, de los más gordos de ellas, lo mejor, trajo una oveja. Y la trajo a Dios para ofrecérsela en sacrificio. Y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Y por qué? ¿Por qué podía haber hecho Dios esta diferencia entre Caín y Abel? Bueno, ustedes recuerdan en el episodio anterior, cuando Dios vistió a Adán y a Eva con túnica de pieles, los vistió. Era la manera que ellos tenían que acercarse a Dios, de la manera que Dios había establecido. Entonces, para que haya esas pieles tuvo que haber sangre, derramamiento de sangre. Entonces, y vamos a ver a través de todas las escrituras, hasta la venida de Cristo, sobre el derramamiento de sangre. Quizás es nuevo para ti, pero de eso trata la Biblia también, sobre los sacrificios por los pecados. Entonces, se estaban acercando a Dios, Caín y Abel, y de una manera en la cual Dios había establecido, con sangre. Sin derramamiento de sangre, no había remisión de pecados. ¿Sí? Vamos a leer eso
en Levítico capítulo 17. Levítico 17, 11, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os le he dado para hacer expiación, para hacer pago sobre el altar por vuestras almas. Entonces, la vida de la carne en la sangre está. O sea, la sangre es la vida de cada ser. Si no tuviéramos sangre, no tuviéramos vida. ¿Sí? Entonces, Dios había establecido de esa manera, con sangre. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión. Bueno, Caín y Abel se acercaron a Dios. Caín se acercó a Dios de una manera en la cual él quería que Dios lo acepte. Caín se acercó a su manera. No se acercó con sangre, se acercó con lo mejor. Podemos decir que lo mejor de la tierra. Pero ¿Dios va a aceptar nuestro camino? ¿Dios va a aceptar lo que nosotros queremos? ¿Dios va a aceptar? Yo digo, Dios no va a aceptar eso. Dios va a aceptar de acuerdo a su voluntad, los que se acercan conforme a su voluntad. Caín pudo haber hecho el mejor trabajo, el mejor fruto, lo más, se puede decir, trabajado, lo mejor, lo selecto, como se puede decir. Pero no era un sacrificio con sangre. Las verduras, las papas, todo lo que él pudo haber traído, no tenía sangre. Y algo que vamos a diferenciar. Abel trajo lo correcto, trajo de lo mejor de los animales. No porque fuera el pastor de las ovejas, sino porque él se acercó a Dios de la manera que Dios había establecido, con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces él se acercó primero con humildad. Dice las Escrituras, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Abel se acercó a Dios de la manera correcta, primeramente humillado, reconociendo que era un pecador, y se acercó con fe. Y eso lo va a decir más adelante en las Escrituras. Se acercó con fe, se acercó a Dios humillado y reconociendo que era un pecador, y ofreciendo ese animal, ese cordero, esa oveja, perdón, lo mejor, derramando su sangre, reconociendo que él merecía morir. Él merecía morir, pero, Señor, apiádate de mí, sé propicio a mi pecador. No pagaba el precio, porque la paga del pecado es la muerte, tenía que ser su propia muerte. Pero Abel se acercaba a Dios, Señor, por favor, acepta ese sacrificio. Dios esperaba. Dios estaba planificando, y ya lo había dicho en el Génesis 3:15, que iba a enviar un libertador. Y todo apuntaba a que en ese momento ese libertador iba a venir e iba a derramar su sangre por toda la humanidad. Y estos sacrificios apuntaban a eso. Apuntaban a la venida del Mesías que iba a derramar su sangre. Entonces, Abel se acercó humillado y con la ofrenda correcta, con fe, con humildad. ¿Pero qué hizo Caín? Caín se acercó como él quería. Y cuando uno hace lo que quiere, pues está a favor o en contra de Dios. Obviamente en contra. Él pudo haber llevado todo lo mejor, pero no fue humillado. Probablemente dijo, yo he hecho lo mejor, ¿qué más deseas? Acá está mi trabajo, mañana, tarde, noche, he hecho lo mejor para ti, acéptalo. No era la manera correcta. Porque Dios mira no solamente la ofrenda, sino el corazón del hombre, cómo lo está ofreciendo. Vamos a leer una parte
en Lucas capítulo 18, me encanta esta historia que ilustra bien, ilustra el corazón del hombre y lo que estaba pasando acá con Caín y Abel. Lucas 18, vemos desde el versículo 9. A ver, por favor. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso pasaba. Que este hombre, dice acá, lo que hemos leído, este hombre fariseo, este religioso, este hombre que oraba a Dios, decía, ¿no? Te doy gracias porque no soy como los otros pecadores. ¿Habrás conocido a alguna persona así? De repente es parte de nuestra vida, menospreciar a los demás, pensando que somos los mejores, probablemente, ¿no? Ese es el corazón humano. Pero este hombre comenzó a menospreciar al que estaba a su lado, que era un publicano. Publicanos eran conocidos como pecadores, como aquellos que, aprovechaban de cobrar los impuestos, y cobraban muchas veces impuestos innecesarios. Eran conocidos así, ¿no? Como hoy en día podemos llamar de repente, como el mundo llama, ¿no?, a los políticos. Son ladrones, son esto, lo otro. Bueno, así eran vistos los publicanos. Y así también el fariseo era conocido como el más religioso, ¿no?, el hombre más, entre comillas, bueno, ¿no?, que oraba delante de todos para que lo vean y digan qué bueno es, ¿sí? Era un hombre, quería ser público, su bondad era pues demasiado. Pero a Dios no le podemos engañar. Ante Dios todos somos pecadores. Ante Dios no hay ningún justo. No hay religión que te diga, bueno, mi religión te va a hacer más bueno o más justo. Mi religión te va a salvar. No hay. Entonces, ¿qué muestra este pasaje que hemos leído? Caín y Abel. Caín se acerca como el fariseo. Acá está mi ofrenda. Yo soy bueno, no soy como Abel. Probablemente Caín era muy justo. Probablemente Caín era un hombre, se puede decir, religioso, que de repente se lavaba las manos 10 veces antes de comer, a pesar que era un agricultor. De repente era un hombre muy ordenado, muy inteligente, era el hijo mayor. Y Abel de repente era descuidado. Abel de repente era, se puede decir, un dormilón, supongamos así. Pero no hace la diferencia. Ambos eran pecadores. Y Dios va a juzgar al pecador, sea así o sea de esta manera. Entonces, Abel se acercó a Dios de la manera correcta. Se acercó con humildad, no ensalzándose, sino al contrario como el publicano. No quería ni aún alzar la cabeza, dice. Él decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, sé favorable. Señor, perdóname. Señor, perdona mis pecados. El publicano estaba así, al igual que Abel, considerado un publicano, un pecador. Y de esta manera, hoy en día, hay esas personas igual. Se acercan a Dios como quieren, a través de una religión, a través de sus obras, y lo cual, la Biblia no dice que las obras son malas. Las obras son buenas. El ayudar al prójimo, el dejar las drogas, el alcohol, el ser fiel a tu esposa, un buen padre, y lo cual son muchos.
Y les digo así, que muchas de esas personas van a estar en el infierno por no creer lo que la Biblia dice. Así. Hay muchas muy buenas personas que van a estar en el infierno porque fueron como Caín. Se ensalzaron, se alabaron y se acercaron a Dios como quisieron. A través de su religión, a través de sus hechos, de sus obras. Vuelvo a repetir, la Biblia dice que las obras son buenas, pero no para salvarte. Las obras las hace aquel que ha creído en Dios, en su salvación, en Cristo, porque somos así. Somos ya nueva criatura para hacer buenas obras. Pero la Biblia habla que la salvación no es por obras, sino por gracia, por fe. Por medio de la fe recibimos esa salvación. Entonces, Caín estaba lleno de su propia bondad, lleno de sus buenas obras. Y no era necesario para él llevar sangre. No era necesario humillarse, porque lo hacía todo bien. ¿Te parece alguna historia similar a alguien que conoces? Pero, ¿qué pasó con Abel? Como hemos dicho, ¿no? Dos clases de personas. Algunos hoy en día como Caín y otros como Abel. De repente no sabemos qué hacer. Sabemos que no hacemos nada bien. Sabemos que fracasamos. Sabemos que somos débiles. Sabemos. Como Abel. Lamentablemente, algunos mueren así. Pero otros se dan cuenta de que hay un Dios de amor. Que a través de las Escrituras podemos conocer a ese Dios. ¿Y cómo nos podemos acercar a ese Dios? Y nos humillamos. Reconocemos nuestros pecados. Y entendemos y creemos que Dios perdona el pecado. Y que quiere que nos acerquemos así, con un corazón contrito y humillado. Humillado. Por los pecadores que somos, por los pecados que hacemos. Y como hemos dicho, ¿no? ¿Qué es el pecado? El pecado es todo pensamiento, todo hecho, toda acción que va en contra de la voluntad de Dios. Solamente el pensar. Si ustedes buscan en mi Facebook, Wilfredo Micheli Nahuanca Santos, y no es porque esté haciendo propaganda en mi nombre, pero busquen, o de repente ya lo han visto, busquen ahí un video que dice Don Bueno. He puesto ahí, ¿no? En el Facebook para todos mis buenos amigos de Facebook. Ese video es interesante, véanlo, ¿no? Don Bueno. Muchas personas así en el camino de Caín están, lamentablemente, acercándose a Dios a su manera. Y Dios no va a aceptar. El día del juicio, Dios no va a aceptar nada de lo que el hombre haya hecho. Dios va a mirar el corazón, va a mirar cómo se acercó, conforme a la voluntad del Señor, con sangre. Dios va a aceptar y va a mirar con buenos ojos cómo se acercó esa persona. Vamos a continuar. En Génesis capítulo 4 seguimos con la historia. Entonces Jehová Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir allí? Caín se ensañó, se molestó, así en gran manera. ¿Cómo fue tanto su ira que dijo a Abel con engaños: vamos al campo? Y Caín lo mató. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y esto realmente fue algo tan doloroso, tan triste. Yo soy padre. Imagínense las consecuencias de Adán y Eva. Ver que su hijo mayor mata a su hijo menor. Viene el pecado y el pecado va creciendo. Y así ha crecido hasta hoy en día. Todo se va degenerando. Y así
lamentablemente, tristemente, Caín mata a su hermano. De ira, de cólera, de envidia. Y al final eso era lo que estaba produciendo lo que Caín estaba haciendo. Noten esto, que Caín estaba trabajando duro, estaba viviendo, como digo, como ese fariseo. Pero Caín no tenía esa humildad para reconocer que era un pecador, que no era perfecto. Caín no quería reconocer sus limitaciones ante Dios. Dios es sobre todo perfecto, santo, 3 veces santo. Y nadie puede llegar a los estándares de Dios con sus hechos, con sus logros. Nadie puede llegar. Ni tú ni yo. Podemos agradar a Dios con las cosas que hacemos. Reconozcamos eso. O tenemos esa actitud como Caín. De ser los mejores. De que no hay nadie que se compare a nosotros. Somos pecadores. De una u otra manera. Pecamos en este mundo. Y lo único que Dios va a aceptar es un corazón contrito y humillado como Abel. Abel se acercó a Dios humildemente, reconociendo que era un pecador. Y esto contrajo realmente la ira. Cuando una persona vive así, como Caín, realmente vive en hipocresía. Todo es fingido. No hay nada del corazón realmente. Todo es esfuerzo, trabajo y yo me merezco la gloria, yo me merezco que Dios me alabe, que los hombres me alaben. Y cuando uno no recibe eso, se llena de ira. Nadie reconoce lo que yo hago. Nadie hace algo para mí. Y a pesar de que yo soy bueno. Caín tenía eso en su corazón. Menospreció a su hermano Abel. Lleno de envidia, lleno de celos, lleno de rencor. Como diciendo, tú eres malo, eres pecador, pero a ti Dios te acepta y a mí no. Y Caín, con todos esos sentimientos, no pudo soportar el querer matar a su hermano. ¿Saben qué? Me hace recordar cuando los fariseos, los saduceos, los escribas, cuando leas y conozcas más de las escrituras, si es que no las conoces, pero tú que conoces, te vas a dar cuenta que todos ellos tenían la misma actitud que Caín. La misma actitud para matar al justo, para matar al santo, al salvador. La misma actitud de Caín la tenía esta gente religiosa, que menospreciaban al Señor Jesucristo y lo mataron. Entonces, la historia es así, continúa desde el pecado de una desobediencia, de comer un fruto. Mira todo lo que ha acontecido hasta ahora. Y va a acontecer todavía. Más dolor, más sufrimiento. Y a veces decimos, ¿Dios existe? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Dios tiene la culpa que Caín haya matado a Abel? ¿Dios tiene la culpa? No, pero Dios pudo haberlo evitado. Dios nos ha hecho libres. Dios ha permitido que seamos libres. Y en su soberanía, en algún momento, en su sabio entendimiento, Dios ha permitido muchas cosas. Ha permitido, y no podemos juzgar, ha permitido lo más grave y lo más injusto en este mundo, lo más execrable, lo más horrible, lo más aberrante. Hace 2000 años aceptó que dé muerte a un justo, alguien que no había cometido pecado, y lo permitió. Ese justo era su hijo, y su hijo dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Y saben por qué lo desamparó? Por ti y por mí. Por eso Dios desamparó a su hijo, para pagar tus pecados y los míos. Si ya conoces de las escrituras lo vas a entender, pero si no, lee y entenderás esta verdad. Dios es un Dios de amor, y Dios ha permitido la historia que continúe para sus propósitos, para enseñarnos de su existencia, de su amor, de su justicia. Y no podemos
en algunos pensamientos como se tiene en este mundo. ¿Y dónde está Dios? Dios estaba allí. E iba a permitir, porque el hombre es libre de hacer. Y a través de ello íbamos a entender y a comprender el amor del Señor. En una oportunidad, un hombre muy inteligente, de hace muchos años atrás, 20 años, me dijo, eso, ¿dónde está Dios? ¿Por qué en el Antiguo Testamento se ve un Dios castigador, de guerra, y en el Nuevo no? ¿Por qué? Yo no entiendo. Bueno, lo que supe decirle en aquel tiempo, lo poco que estaba conociendo de las Escrituras, es que Dios hizo al hombre perfecto. Adán y Eva, perfectos, cuidados, protegidos en el huerto. Solamente Dios le dio una orden, que no coma de ese fruto, de ese árbol. No comas, si no vas a morir. El hombre desobedeció, agradando a su mujer antes que a Dios. Y eso ha traído todas las consecuencias hasta ahora. Pero si solamente ves la historia y no ves el final, siempre vas a tener ese pensamiento. ¿Dónde está Dios? Dios está en este momento pensando en ti. En este momento está pensando en la humanidad. En este momento está trabajando para que no te vayas al infierno y para que yo tampoco. Entonces, leamos la historia, veamos a un Dios de poder, a un Dios santo, a un Dios de justicia, a un Dios de amor, a un Dios salvador. Lo vamos a ver. Pero en todo lo que vamos a ver, Dios es santo. El hombre es pecador. Y el hombre ha buscado su propia perdición. El hombre ha buscado sus propios caminos. De allí Caín se va, es echado, se va y busca sus propios caminos. Caminos tristes, dolorosos, apartados de Dios. Entonces, Dios a través de esta historia, a través de su palabra, nos está mostrando quién es Dios, cuál es su voluntad. Nos está mostrando cómo quiere que nos acerquemos, cómo quiere que busquemos a Dios. Y a través de las Escrituras lo vamos a saber. A través de este estudio, estamos ya en el número 8. Viene el 9, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar. Nos quedan por lo menos unos 30. Y los invito a seguir adelante en estos videos. Van a conocer y aprender como yo también. Y recordar muchas cosas tristes, dolorosas, pero también recordar que Dios nos ama. Y que Dios planificó, Dios llevó se puede decir, el camino. Hay un dicho que dice, Dios escribe derechos sobre renglones torcidos. Y sobre las cosas negativas que hizo el hombre, pues Dios lo encaminó para que el hombre tenga vida eterna, tenga la esperanza. ¿Sí? Bueno, entonces nos quedamos en este video. No se olviden que también está en audios, en Spotify, en Anchor y bueno, en YouTube también, como ahora están muchos cánticos con mis hijos. Y espero, bueno, les sirva en este tiempo tan difícil que estamos pasando de pandemia. Ayer tuve así, noticias tras noticia, triste. Mis promociones del ejército, uno de ellos, que hemos estado reunidos orando, ha muerto 2 de sus hermanos, uno de cáncer, el otro de coronavirus, y mi otra promoción falleció su mamá. Y todos así, en este momento tan difícil, donde la muerte está abundando. Busquemos a Dios. No hay excusa. Busquemos al Señor. Dios lo bendiga.